La mayoría se encuentra una explicación, pero un 5% se queda sin respuesta. Esto es Contacto Alienígena. Contacto Alienígena. Expediente: círculos en las cosechas. Edwin Furr es un granjero de Saskatchewan. Qué miedo, Gary. Su vecino, Gary, solía gastarle bromas pesadas. Chris Rutkowski, astrónomo y ufólogo. Edwin Furr era un granjero y cuando los granjeros se conocen son amables los unos con los otros. Se ayudan en todo. Él y su vecino solían gastarse bromas pesadas continuamente. ¿Edwin? Era domingo. Y para la mujer de Edwin Furr era un día sagrado. Vas a llegar tarde a la iglesia. Parece que va a llover. Vístete. Edwin Furr decidió que en vez de ir a la iglesia se pondría a vendimiar para adelantar un poco. 30 de septiembre de 1974, Langenborg, Saskatchewan. Edwin Furr había trabajado en ese lugar con su familia desde siempre. Se solían dividir los trabajos. Era muy común que las familias siguieran las tradiciones ganaderas en el mismo trozo de tierra durante varias generaciones. Tuve la oportunidad de hablar con Edwin Furr un par de veces y me pareció un hombre simpático y humilde, el típico granjero de Saskatchewan. Notó que a un lado del terreno, no demasiado lejos, algo relucía bajo el sol. ¿Qué está haciendo este ahora? Robert Powell, químico analítico, director de Research MUFON. Lo primero que pensó es que era cosa de su vecino, que siempre le gastaba bromas. Se acercó a investigar, a ver qué broma le había gastado esta vez. Cuando se acercó, vio algo que daba vueltas. Vio un objeto metálico girando a una gran velocidad. Lo describió como un objeto metálico como de aluminio bruñido. Era liso. No tenía ningún tipo de imperfección y daba vueltas, algo que le confundió totalmente, porque esto no era algo normal que hubiera visto anteriormente. También pudo ver una especie de tubo o caña que le sobresalía. Como una sonda que salía del objeto y estaba explorando la zona pantanosa. No hacía más que darle vueltas. ¿Qué era esto? ¿Era real? ¿Estoy imaginándome cosas? ¿Qué debería hacer? Entonces se dio cuenta de que estaba solo. No había nadie alrededor. Estaba solo y empezó a sentir miedo, ansiedad. Quería echar a correr y escapar. Cuando se subió al tractor, no arrancaba. Era como una película de ciencia ficción. Metió la llave y arrancó, pero no pudo ponerlo en marcha. No sabía si era culpa del objeto o si lo había provocado su miedo.
Parecía una operación militar. Mientras trabajaba en el campo, el granjero Edwin Furr se encontró un extraño objeto que daba vueltas. Parecía como si estuviera absorbiendo agua del pantano. Es curioso cómo en algunos casos los ovnis han tenido contacto con el agua. Algunos cuentan que los ovnis se han metido en el agua o se han sentido atraídos por depósitos de agua o pantanos. El objeto que estaba sobre el agua se elevó. Y entonces fue cuando Edwin vio algo aún más espectacular. Vio 4 objetos más, todos girando a una gran velocidad. Ver 5 naves al mismo tiempo es algo único. Los objetos parecían tazas al revés, con un borde o ribete. Medían 1,5 metros más o menos de alto y unos 3 metros de ancho. No emitía ninguna luz, ni hacían ningún ruido. No existe un mecanismo de propulsión así de silencioso. Este caso en particular es interesante porque sucedió durante el día y a una distancia muy corta. Uno de los objetos ascendió y le salió un poco de gas o humo o algo así. Los otros 4 objetos empezaron a moverse. Luego ascendieron los demás. Era como una especie de operación militar. Los 5 objetos estaban a unos 60 metros de altura y se quedaron ahí durante 1 minuto o 2. Edwin también se quedó estupefacto por el espectáculo en el aire. Y de repente, los objetos desaparecieron en cuestión de segundos. No sabía qué era esto, ni lo que pensar. No podía ser un dron o algo de ese estilo, porque esto sucedió en los años 70, y en aquellos tiempos no existía ningún tipo de dron que pudiera explicar lo sucedido. Y vio algo justo enfrente. Edwin caminó hasta el lugar bajo el que había estado esa cosa. Descubrió que la hierba estaba aplastada y arremolinada. Casi todos los círculos que vio tenían el mismo diámetro. Si esto hubiera sido una nave de las que conocemos, hubiera sido un cohete o algo de gran potencia, la hierba habría acabado carbonizada. Pero no había marcas de quemaduras. No había nada, salvo el movimiento que el objeto había provocado en la hierba. Lo interesante de este caso es que podría ser el primero de lo que luego conocimos como círculos en las cosechas. En la mayoría de los círculos de las cosechas, los granjeros se levantaban por las mañanas y se encontraban con un elaborado círculo en medio de sus cosechas. Pero en este caso, tenemos un granjero que ve un objeto volador no identificado que es el responsable de los círculos. Básicamente, aplastó la hierba. Pero tenemos que tener cuidado porque la mayoría de círculos en las cosechas ahora se cree que son montajes. Y en este caso, tenemos testigos que vieron objetos crear estos círculos. Normalmente no se ven los objetos. Los círculos en la cosecha dan lugar a una investigación. Cuando la Policía Montada de Canadá examinó el lugar, no encontró pruebas de que los círculos hubieran sido hechos por el hombre.
2 días después del avistamiento de Edwin Fiord, se encontró un sexto círculo cerca del quinto. 2 semanas después apareció el séptimo. En un par de semanas se informó de 15 círculos en 7 lugares distintos de Saskatchewan. La Policía Montada de Canadá envió las pruebas al Consejo de Investigación Nacional canadiense, quienes alegaron que los círculos eran anillos de hadas, un círculo de hongos que matan a las plantas. Pero muchos expertos rechazan esa teoría, porque los anillos de hadas no suelen tener una forma regular, y a pesar de que dejan marcas en la vegetación, nunca se había visto un remolino en sentido de las agujas del reloj. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? Se produjo comunicación entre la nave y un observador. Mejor nos vamos. Expediente Boomerang. Atención, jefe. Los agentes ya están en la escena. Es en la calle Chester. Recibido, ETA 2 minutos. El jefe, Dave Athins, responde a una llamada a emergencias. 12 de julio de 1984, Danbury, Connecticut. Aquí está. Muchísimas gracias. Muy bien, Sasha. Gracias. Aquí tienen, de nada. Acabo de hablar con el propietario, jefe. Falsa alarma. ¿Hemos terminado? Sí. ¿Nos tomamos un café? ¿Por qué no? Esto está muy tranquilo. Sí. ¿Viste el partido anoche? No, estaba trabajando. Ah, Danbury es una ciudad tranquila en el borde de Connecticut y Nueva York. Está a unos 30 kilómetros del río Hudson. David Marler, autor de Triangular UFOs. El Hudson Valley incluye el norte de Nueva York. Es una zona con bastante afluencia, gente muy educada. Es una zona de gente de negocios. estoy hecho polvo. Esos niños no se cansan. ¿Qué diablos es eso? ¿Un avión? Mark Rodaiger, director del Centro de Investigación de OVNIs Hynek Center. Dave Athins vio unas luces de varios colores. Eran unas luces en el cielo intermitentes y muy raras. A pesar de que es la parte norte de Nueva York, hay un montón de tráfico aéreo dada la proximidad de la ciudad. La zona alrededor del Hudson Valley es una de las que cuenta con más tráfico aéreo del mundo. No he visto un avión así jamás. Athins se dio cuenta de que el objeto aceleraba y frenaba, y a veces se movía siguiendo un patrón que no parecía tener ningún sentido. ¿Será algún prototipo del aeropuerto local? No lo creo, Smith. Si fuera un avión, volaría a una gran velocidad, y no se movería así. Los aviones no pueden hacer eso. Además de las luces de colores alrededor, había otras luces rojas más pequeñitas en el centro de la nave que luego se movían independientemente en el borde, como si no estuvieran sujetas a la nave. Eso no son luces. Vale, voy a ver qué es. La luz roja parece tener algún tipo de relación con el objeto mayor. Es como si el objeto grande fuera la nave nodriza. La gente denomina nave nodriza al gran objeto que parece arrastrar otros más pequeños. Eso tendría sentido con lo que Athins vio aquella noche. Poco después, varias personas se acercaron hasta donde estaba Athins porque las luces en el cielo llamaban muchísimo la atención. 1812, adelante. Me gustaría saber si alguien ha informado sobre algún tipo de suceso extraño en la zona. ¿Qué es eso? Vaya. ¿Qué hace? ¿Y esas luces? Hasta que el objeto no se acercó más, los testigos no podían ver claramente qué era. Lo describieron como una serie de rayos de luz pegados a estas luces. El objeto era gigante, era imposible no verlo. La gente se preguntaba si bajaría más. Y si lo hacía, ¿qué pasaría? Es peligroso tener 3 o 4 objetos volando sobre una zona transitada por aeronaves. ¿Qué haces, Dave? Creo que deberíamos irnos.
En Danbury, Connecticut, un grupo de gente vio una extraña nave con forma de boomerang volando a menos de 500 metros de altitud. Los testigos describieron algo inquietante. Se sentían observados. Era como si hubiera algún tipo de conexión con lo que fuese que operaba estos objetos. Pensaron que eran paranoias, miedo, no sé. No os preocupéis, amigos, son unos aviones volando en formación. Eso es mentira y lo sabes. Dave Athens reaccionó igual al ovni que cualquier otro testigo que ve algo que no sabe explicar, pero sabe que es real. Sabían que era algo inexplicable, y no había nadie que les pudiera convencer de lo contrario. Sobre todo porque no era el primer avistamiento de Dave Athens. Qué noche tan agradable. Sí, sentémonos aquí. 4 meses antes, Aquí se está bien. Dr. Philip Hasley, antropólogo e investigador de MUFON. En marzo de ese mismo año presenció un avistamiento con su novia en New Salem, Connecticut, a un par de kilómetros al sur. Qué noche tan bonita. ¿Eso qué es? En ese episodio, vio un anillo de luces de varios colores que se acercó hasta ellos y daba vueltas ante sus ojos. No, en serio, ¿qué es? Imaginaos que se os acerca un objeto de 90 metros. ¡Qué miedo! ¿Pero qué es? Como era un hombre intrépido y le encantaba la aventura, decidió hacerle señales con su linterna. ¿Qué haces, Dave? Combinó 3 tipos de luces distintas. Y le devolvieron los destellos. Era como si el testigo y la nave se hubieran comunicado. Creo que deberíamos irnos. Han vuelto. Y ahora, Dave Athens estaba reviviendo esa extraña experiencia. Al verlo la segunda vez, te convences aún más de que es real. Ya no se puede negar. Los testigos se preguntaban si se trataba de una nave militar secreta. Si era una nave militar secreta, ¿por qué llevaba esas luces que le hacen parecer un árbol de Navidad? Y segundo, ¿por qué la aprueban sobre una zona que desde siempre ha tenido muchísimo tráfico aéreo? No tiene demasiado sentido. Y desapareció. Amigos, eran unas avionetas, os lo aseguro. No os preocupéis, volved a casa. Agente Athens, aquí Ladder 212, ¿me recibe? Adelante, 212. Agente, ha saltado la alarma de incendios de Maple Street. Está todo controlado, pero hay unas luces extrañas en el cielo. El avistamiento forma parte de lo que conocemos como ola de ovnis. En el mundo de los ovnis, se denomina ola de ovnis cuando numerosos testigos informan de avistamientos en una zona localizada. En este caso en particular, entre 1983 y 1986 se produjeron unos 5.000 avistamientos de objetos no identificados en Hudson Valley. Han declarado tanto bomberos, policías, como funcionarios, empresarios, directores generales de compañías. Los testigos son gente fiable y con preparación, así que estos testimonios no se pueden obviar. Días después del incidente de Danbury, varios guardas de seguridad informaron de un avistamiento en la planta de energía nuclear Indian Point. Llamaron a la Guardia Nacional porque temían un posible ataque terrorista, pero el objeto desapareció antes de poder ser captado o identificado. Los escépticos dicen que tanto las luces como las extrañas formas triangulares fueron obra de un grupo de pilotos de Cessna.
Un par de pilotos locales admitieron que volaron a baja altitud por el Hudson Valley la noche de los avistamientos. Pero el tamaño y la variación de velocidad no encajan con ningún tipo de aeronave. La ola de avistamientos sobre el Hudson Valley surgió en 1984 y continuó hasta los años 90, dando lugar a una de las olas de avistamientos de ovnis más largas de la historia. Hoy sigue sin haber explicación para estos avistamientos.